Vamos a desarrollar el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos, que es la forma que se ha determinado y establecido para identificar los diferentes compuestos que existen en la naturaleza o que se sintetizan. Primero, indicar que existen dos sistemas o dos formas o dos maneras de nombrar los compuestos inorgánicos, de manera que unos compuestos deben de utilizar un sistema y otros compuestos deben de utilizar el otro sistema. En el caso de los compuestos inorgánicos, que son todos aquellos compuestos que no se basan en la estructura del carbono, vamos a tener dos maneras, los cuales corresponden en primera instancia al sistema Stock y en segundo al sistema estequiométrico. ¿Cuál es la diferencia de estas? Es muy sencilla. El sistema Stock se va a utilizar siempre y cuando en el compuesto que se está nombrando exista la presencia de un elemento metálico. Por lo tanto, si existe un metal, debe utilizarse el sistema Stock. Si, por el contrario, no existe un elemento metálico, o sea, solamente elementos no metálicos, se debe utilizar el sistema estequiométrico. Por lo tanto, la gran mayoría de compuestos químicos solamente van a pertenecer a un sistema. Existen algunos compuestos, principalmente, que están formados por algunos elementos considerados como metaloides, que pueden tener propiedades de metal y de no metal, según su posición en la tabla periódica, que podría utilizarse un sistema Stock o un sistema estequiométrico. Pero la gran mayoría de compuestos no cumplen con esta característica. Por lo tanto, se debe determinar uno de los dos sistemas. Esta forma de nombre va a servir para una manera de clasificación de los compuestos inorgánicos, según cómo se nombra. Otra forma de identificar o de clasificar los compuestos inorgánicos es de acuerdo al número de elementos que pertenecen al compuesto, teniendo como opciones los compuestos químicos que están formados por dos elementos, que se llaman compuestos binarios. Tenemos los compuestos ternarios, aquellos que están formados por tres elementos, y tenemos los compuestos cuaternarios, aquellos que están formados por cuatro elementos químicos. Esto sirve de otra manera de clasificación, ya sean binarios, ternarios, cuaternarios, y vamos a ir identificando si se utiliza el sistema Stock o el sistema estequiométrico. Existen otra manera de clasificación de los compuestos inorgánicos que es de acuerdo a el tipo de elementos que forman esos compuestos. Entonces vamos a tener los compuestos conocidos como los óxidos, estos por la presencia de oxígeno. Vamos a tener otro tipo de compuestos que es un poco más variado por la presencia de hidrógeno. Aquí vamos a tener lo que se conocen como los hidruros. Vamos a tener los hidrácidos y otro tipo de compuestos que están formados además del hidrógeno con elementos del grupo 5 de elementos representativos. También tenemos las sales iónicas. Estos se caracterizan por tener un metal más un no metal. Tenemos compuestos no metálicos compuestos totalmente, formados por un no metal más otro no metal. Tenemos los hidróxidos, tenemos los oxácidos como parte de los diferentes compuestos. Cabe recalcar que en las sales iónicas podemos tener sales binarias, sales ternarias y sales cuaternarias. Entonces vamos a ir desarrollando uno por uno estos tipos de compuestos, iniciando por los óxidos. Como mencioné anteriormente, los óxidos están formados por elementos que contienen oxígeno. Aquí podemos tener como un metal, óxido metálico, y como un no metal, lo que sería un óxido no metálico. Además, por supuesto, del oxígeno. Si no, no sería un óxido. Para nombrar un sistema, un compuesto
óxido metálico, debemos de utilizar el sistema Stock. ¿Por qué? Porque el sistema Stock aplica para compuestos que contienen metal. Y para los óxidos que no son metálicos, se utiliza el sistema estequiométrico. Entonces vamos a iniciar con los óxidos metálicos. Entonces un óxido metálico va a ser aquel que contiene oxígeno más metal. Estos van a proceder de la reacción de un metal más oxígeno, que va a producir un óxido metálico. Entonces, un metal, vamos a pensar en un elemento metálico. Recordemos que en la tabla periódica los elementos metálicos se encuentran hacia la izquierda de la tabla periódica. Entonces, vamos a elegir un metal del grupo número 1 de elementos representativos. Podría ser el sodio. Entonces, ponemos el símbolo del elemento metálico y va a reaccionar con oxígeno. Aquí viene una importante anotación, la cual es recordar o saber que el oxígeno es un elemento diatómico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando reacciona o en su forma elemental, el oxígeno no se encuentra solo, un átomo de oxígeno solo, sino que siempre va a formar pareja con otro átomo de oxígeno. Por lo tanto, eso se debe tomar en cuenta a la hora de plantear, en este caso, la reacción, que es lo que estoy haciendo. Siempre que se va a formar un óxido metálico, el metal va a ir al lado izquierdo y el oxígeno al lado derecho. Cuando se forman los compuestos químicos, va a haber un intercambio de lo que se conoce como el número de oxidación. El número de oxidación es la manera en que cada elemento se relaciona, la manera de intercambiar electrones. El sodio, al ser un elemento del grupo 1 de elementos representativos, actúa con un número de oxidación de +1. Y el oxígeno, al ser un elemento del grupo número 6, va a actuar con un número de oxidación de -2. Entonces, a la hora de combinarlos, se van a cruzar las valencias. Entonces, el sodio le da el +1 al oxígeno y el oxígeno le da el -2 al sodio. Esos números deben de aparecer en el subíndice de cada uno. Entonces, al sodio le corresponde un 2 porque se lo está dando el oxígeno y al oxígeno le corresponde un 1 porque se lo está dando el sodio. A la hora de expresar un compuesto químico debe ir de la manera más simple posible, simplificando al máximo. Como 2 y 1 ya llegó a su máxima forma de simplificación, entonces no hay que hacer ninguna simplificación. Entonces, aquí tendríamos lo que se llamaría el óxido de sodio. El óxido de sodio, que es el nombre del óxido metálico. Aquí tenemos un ejemplo característico del sistema Stock y específicamente para un óxido metálico. Todos los óxidos metálicos van a empezar con la palabra óxido y posteriormente la preposición de. Y por último, el nombre del elemento metálico que está acompañando al oxígeno. El sistema Stock tiene una particularidad en donde si el elemento posee más de un número de oxidación, debe indicarse el que está trabajando con números romanos. Esta regla va a aplicar para aquellos elementos principalmente o exclusivamente de transición. ¿Ok? Como el sodio es un elemento de representativo y solamente tiene un número de oxidación que es +1, no es necesario. Entonces el nombre del compuesto queda como óxido de sodio. Otro ejemplo, tenemos aquí el CaO, por lo tanto automáticamente lo clasificamos como un óxido. El Ca corresponde al calcio, sabemos que es un metal, entonces es un óxido metálico. El nombre del compuesto va a iniciar siempre con óxido. Y por último, de calcio. Como el calcio es representativo, tampoco lleva los números romanos, entonces se queda únicamente como óxido de calcio. En este ejemplo del óxido de calcio, el oxígeno le da el -2 al calcio, pero el calcio al estar en el grupo 2 también le da un 2.
Entonces, inicialmente, digamos que queda como Ca2 o 2, pero se simplifica cada uno de los dos y queda como un 1. Por lo tanto, el óxido de calcio queda únicamente como CaO. Otro ejemplo de óxido metálico va a ser el que estamos poniendo aquí a continuación, el cual corresponde al óxido de aluminio. ¿Por qué en el óxido de aluminio hay un 2 de subíndice para el aluminio y un 3 de subíndice para el oxígeno? Primero que nada, que entre 2 y 3 no podemos simplificar, no tienen un común denominador. Y por otro lado, el aluminio tiene un 2 porque es lo que le dio el oxígeno y el oxígeno tiene un 3 porque es lo que le da el aluminio. ¿Por qué el aluminio tiene un 3? Porque viene de el grupo de elementos representativos número 3 y su número de oxidación es +3. Otro ejemplo de aquellos que sí se debe indicar con número romano, podemos tener un caso como el hierro, en donde el hierro es un elemento que posee dos diferentes números de oxidación, los cuales son +2 y +3. Entonces, ambos se llaman óxidos de hierro. Y aquí es donde es importante hacer la indicación del número romano, porque si no, no podríamos saber cuál es cuál. Entonces, entre paréntesis, en número romano, se indica el número de oxidación que utilizó para ese compuesto. En el primer caso, el FeO utiliza el 2. Dirán ustedes o pensarán, ¿por qué un 2 si ahí tiene el hierro un 1 y el oxígeno un 1? Recuerden que el oxígeno siempre va a trabajar en los óxidos con un -2. Eso no se puede olvidar. El oxígeno trabaja con un -2. Entonces, ¿cómo es posible que el oxígeno le haya dado 2 al hierro y que ese 2 no aparezca? La única opción es por simplificación. ¿Cómo simplifico un 2? Bueno, tiene que ser con otro número par. En el caso del oxígeno no aparece ningún número, o sea, corresponde el 1. Entonces, si el hierro tiene un 1 y el oxígeno tiene un 1, y por fuerza el oxígeno es un 2, el número que queda para que el hierro trabaje tiene que ser un 2. En el caso de los óxidos no metálicos, recordemos que es la formación entre un no metal más el oxígeno. En este caso, se va a formar un óxido no metálico. Los óxidos no metálicos corresponden al sistema estequiométrico como anteriormente lo mencioné. No se les olvide que en cualquier óxido, ya sea metálico o no metálico, el oxígeno siempre va a utilizar el número de oxidación de -2. Entonces, aquí puede cambiar que el no metal utilice un número de oxidación o utilice otro. ¿Cómo podemos determinar cuál es? Sabiendo que el oxígeno siempre va a usar el -2. Entonces aquí podemos poner algunos ejemplos. Podríamos poner el azufre, podría ser así, podría ser dos opciones con azufre. ¿Cómo podemos llamarlo? Bueno, el sistema estequiométrico va a utilizar una manera de conteo. Entonces yo necesito de indicar cuántos átomos hay de cada uno de los elementos. Entonces, en el caso del SO, solo hay un oxígeno, entonces debo utilizar el prefijo mono, porque cuando hay dos, el prefijo que corresponde es el di. Luego, indico el óxido, va a ser igual que el sistema Stock en este sentido, monóxido de, dióxido de. Lo que sigue es el siguiente elemento también indicando cuántos átomos hay. Un detalle, como en el caso del SO, que hay solo un azufre, correspondería a ser monoazufre, pero el mono, digámoslo así, es exclusivo para la primera parte del nombre del compuesto. Entonces, no se coloca y simplemente ponemos monóxido de azufre. En el otro caso también, y esa es la manera de nombrarlos por el sistema estequiométrico. Recordar que el óxido no metálico es un sistema estequiométrico. Tenemos este otro ejemplo. Entonces, primero se nombra la segunda parte del símbolo o de la fórmula del compuesto. Entonces, va primero el óxido. ¿Cuántos átomos tiene? 5.
le corresponde el prefijo penta, luego óxido, D, y corresponde de fósforo. Pero en este caso el fósforo tiene dos átomos, entonces se debe poner el prefijo di. El único caso en que en la segunda parte no se coloca el prefijo es cuando es 1, porque no se usa el mono. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos el hepta, porque el prefijo corresponde a 7 átomos de oxígeno. Heptaóxido de dicloro. Y hasta acá lo correspondiente a la nomenclatura de los óxidos metálicos y no metálicos.